Bienvenidos a la Agenda Económica PM de este jueves acá en CNN Chile. Durante la última parte de la pandemia y sobre todo 2021 y la primera parte de 2022, nos acostumbramos a que el Banco Central sorprendiera al mercado. Ahora nos tenemos que acostumbrar a que el Banco Central prácticamente haga exactamente lo que el mercado anticipaba que iba a hacer. ¿Por qué se los digo? Porque se mantuvo en 11,25% la tasa de interés. Aquí sí que no había nadie en el mercado que dijera lo contrario. Ahora sí, el Banco Central da una señal neutra, es decir, de que no menciona de que vaya a bajar la tasa de interés, tampoco a subir. La pregunta es cómo hay que interpretar ese sesgo neutral. Es lo que analizaremos ahora en profundidad con el economista jefe de Scotia, Jorge Zelaibe, a quien agradezco por estar con nosotros, Jorge. Hola Nicolás, un agrado estar contigo y conversar de estos temas que afectan a las personas y a las empresas. Exactamente. Bueno, ninguna sorpresa en este comunicado, 11,25% de manera unánime. En reuniones anteriores no fue unánime, pero ya llevamos 3 reuniones consecutivas que se deja en 11,25%. Sí, mira, yo te diría que el Banco Central mantiene la tasa y eso era esperado por el mercado, por el precio de los activos, estaba internalizado esa mantención en 11,25. Sin embargo, yo te diría que no había total consenso respecto a la visión hacia adelante que manifiesta el Banco Central. Este sesgo que tú señalas es un sesgo bastante prudente, cauto, no manifiesta o ni siquiera señaliza que está interesado o que está evaluando comenzar el proceso de baja de tasa en la próxima reunión, que es bastante lejos, es más de 2 meses. Exacto. Tenemos la reunión de política monetaria en abril. Y eso obviamente va a tener algún impacto en los activos financieros, va a tener algún impacto en el tipo de cambio, va a tener algún impacto en las tasas de interés. Veamos el párrafo del comunicado más importante, que es siempre el penúltimo, porque ahí es cuando el Banco Central dice no lo que acaba de hacer, sino lo que va a hacer en el futuro. Veamos qué fue lo que dijo el Banco Central, lo revisamos en el siguiente extracto. Lo mostramos a plena pantalla para que ustedes también lo puedan leer en la casa y lo analicen junto a nosotros. La política monetaria ya ha hecho un ajuste significativo, a eso se refiere con el alza de la tasa de interés del último año y medio, casi 2 años. Y se está propiciando la resolución, mira, de lo que ellos llaman desequilibrios presentes en la economía. En esa primera frase, Jorge, el Banco Central está diciendo que las presiones inflacionarias están empezando a converger a niveles más normales. Así es, tenemos aún presente bastantes desequilibrios. Sin embargo, la lectura del comunicado también señaliza que todo está apuntando en la dirección del cierre de esos desequilibrios. Vamos en la dirección correcta, a menos que al poco andar cometamos algunos errores de política y tenemos que cuidar que eso no ocurra y hay impulsos a la demanda interna que no estén contemplados. Pero de no mediar eso, deberíamos ir convergiendo paulatinamente hacia inflaciones a las que los chilenos estamos más acostumbrados. Veamos nuevamente el comunicado porque la segunda parte también es muy importante. No obstante, la inflación sigue siendo muy elevada, sigue en 12% anual y la convergencia a la meta de 3% aún está sujeta a riesgos. Recordemos que el objetivo del Banco Central es que la inflación acumule 3% cada año. Aquí está lo que nosotros hablamos del sesgo. El Consejo mantendrá la TPM, tasa de política monetaria, en 11,25% hasta que el estado de la macroeconomía indique que dicho proceso se ha consolidado. Entonces, este sesgo neutral no refuerza la idea que hay en el mercado de que en abril sí o sí se iba a bajar la tasa de interés. Con esto entonces ya hay que ponerle un poco de freno a esa idea que estaba tan enraizada en los analistas. Por supuesto, vamos a tener que esperar el informe de política monetaria del Banco Central preparado para esa reunión de política monetaria donde va a reevaluar el escenario. Mi perspectiva es que la reevaluación de ese escenario debería consolidar estos desequilibrios. Deberíamos efectivamente el Banco Central llegar a un diagnóstico de que los desequilibrios están casi concluidos y comenzar el inicio del proceso de baja de tasa de política monetaria en abril. Sin embargo, la lectura directa de este comunicado no manifiesta eso, Nicolás. Exacto. Veamos cómo ha sido la trayectoria de la tasa de interés en el último tiempo, porque siempre es bueno mirar para atrás y ver la película completa, no solamente lo que hizo el Banco Central en esta reunión. Recordemos que en julio de 2021 fue la primera alza, cuando se llevó de 0,5 a 0,75%, y de ahí fue, como se dice en el mercado cambiario, un rally alcista tremendo, y que se detuvo en octubre.
porque ahí fue la última vez que se subió a 11,25%. Se mantuvo en diciembre y ahora se mantiene por tercera vez. Lo que tú mencionas, Jorge, es que el Banco Central tiene que ser muy cauto en cuanto empezar a bajar la tasa de interés, porque si lo hace apresuradamente, puede haber un rebrote inflacionario y ahí el Banco Central tendría que echar pie atrás en la reducción y eso tiene costos. Pero también tiene costos si se demora. Entonces, ¿cómo se hace ese cálculo fino? Yo te diría que entramos en una zona donde hay economistas que, por supuesto, van a pensar de que no tenemos que tomar ninguna decisión hasta efectivamente comenzar a ver registros inflacionarios, ¿por qué no negativos? Comenzar a ver significativa destrucción del empleo, cifras de actividad muy malas para comenzar el proceso de reducción de tasas. Y hay otros, a los que me sumo yo, que creo que tenemos que levantar un poquito la mirada y evaluar con una mirada un poquito más hacia adelante el escenario, y creo que están dadas las condiciones para iniciar el proceso en abril, y de hecho creo que abril ya podría ser algo tarde y por lo tanto podríamos comenzar el proceso de manera bien agresiva en abril si efectivamente se consolida lo que yo estoy viendo hoy día a nivel macro, que también lo está viendo el Banco Central a través de su comunicado. Tú eres entonces de los que piensan que es mejor empezar al tiro en abril, pero más suave, y hay otra vertiente que dicen mejor quizás esperar hasta que haya una evidencia absolutamente empírica de que la inflación ya empezó a caer y no hay vuelta atrás, y ahí ser el doble de agresivo. Mira, yo soy de aquellos que consideraban que en esta reunión era posible ya comenzar a señalizarle al mercado que si se consolidaba el escenario actual durante los próximos meses, era posible iniciar el proceso de recorte en la tasa de política monetaria en abril. Yo era de aquellos que consideraban que esa era la opción apropiada. El Banco Central está mostrando mucha prudencia en el ámbito inflacionario. La compartimos porque lo hemos pasado bastante mal con la inflación, y el Banco Central quiere asegurarse del anclaje de las expectativas inflacionarias, quiere asegurar también el desequilibrio externo que tenemos en términos de balanza de cuenta corriente. Tenemos una cuenta corriente todavía bastante abultada. Sin embargo, cuando vas a ver los indicadores de corto plazo, incluso los indicadores que estamos viendo semana a semana, están mostrando que la economía efectivamente se está desacelerando de manera muy significativa a nivel de construcción, a nivel de comercio, a nivel de manufactura y también con muy bajas perspectivas de inversión. En ese contexto, el mercado laboral está sufriendo ya. Yo era de aquellos que consideraban que era posible señalizarle a los agentes financieros que estaban dadas las condiciones para iniciar el proceso en abril. El Banco Central tomó una opción bastante más cauta. El alza de tasas comenzó hace 1 año y medio. Ya hay evidencia de que el efecto se logró. Disminuir el consumo, porque había un shock demasiado grande de demanda. Se demoró 1 año y medio, ya quizás un poco menos. ¿Cuánto crees tú que puede demorarse en que esté el efecto contrario, que impulse la actividad? ¿Qué es lo que se busca con bajar la tasa de interés? ¿Puede ser similar? ¿O tú crees que ese traspaso, que generalmente se dice que las decisiones de tasa de interés se demoran 6 meses en tener un efecto visible, ¿tú crees que está más o menos dentro de ese rango? Una vez que empiece el Banco Central a bajar la tasa de interés, a verse los efectos de impulso de la actividad? Mira, yo te diría que el Banco Central cumple un rol en el impulso de la actividad, pero definitivamente no es el protagonista en el crecimiento económico. No es el protagonista. Yo te diría que trabajar bajo el escenario de que el Banco Central nos va a colocar la tasa de política monetaria en niveles estimulativos por debajo de esa tasa de política monetaria neutral, este año no lo veo como un escenario factible. Por lo tanto, lo único que podemos pedirle al Banco Central es que abarate un poco el costo del dinero para las pymes, para las empresas, para las personas, mitigando un poco el ciclo, pero estamos en un ciclo negativo. Mi expectativa es que la economía se contraiga casi 2% este año, con cifras que ya empezaron a ser negativas y que van a seguir siendo negativas gran parte de este año, por lo menos la primera mitad del año. No veo reestímulos al empleo, por lo tanto, yo diría que los elementos para conducir el crecimiento no solo se los podemos pasar al Banco Central. El Banco Central probablemente cuando vea las condiciones va a comenzar a bajar la tasa de política monetaria, va a seguir siendo una tasa de política monetaria contractiva, Nicolás. Va a seguir siendo una tasa de política monetaria no contractiva. Por lo tanto, para reimpulsar el crecimiento creo que tenemos que mirar la vereda del Congreso, las reformas, el proceso constitucional, la ejecución de la inversión pública. Definitivamente son esos los elementos que tenemos que mirar si queremos reimpulsar
el crecimiento. Pedírselo al Banco Central sería una tarea titánica. Y pedírselo al gobierno. Mañana se presenta la agenda de productividad, que está mucho más enfocada en el PIB tendencial, más de largo plazo, que el meramente de este año. Yo diría que hay elementos como ese, que son muy importantes, cuáles son las válvulas que tenemos que tener para mejorar nuestra productividad. En la reforma tributaria también tenemos elementos que podemos colocar para estimular la inversión, que está tan detrimentada. Ya se en las indicaciones de la reforma tributaria ya se presentaron el clásico de clásicos, que es la de depreciación, ya sea instantánea o acelerada. Sí, yo creo que es una reforma tributaria muy ambiciosa, que está comprometiendo también mucho gasto por el lado de la reforma de pensiones, por lo tanto también hay espacio por el lado de la reforma de pensiones, pero no nos vayamos a esos temas. Te diría que no les asignemos al Banco Central el rol de estabilizar, de generar crecimiento. El Banco Central probablemente, una vez que la inflación se consolide, va a comenzar a bajar la tasa de política monetaria, va a ser bastante agradecido esa baja de tasa de política monetaria, le va a dar estabilidad a la economía. Ojalá que contribuya el mundo distinto al Banco Central, aunque no nos quedemos pegaditos abajo en actividad y esto despegue. Pero definitivamente, Nicolás, eso no está solo en las manos del Banco Central. Veamos también qué fue lo que opinó otros actores del mercado luego de conocida la decisión del Banco Central. Partimos con Copeuch, si no me equivoco. Lo mostramos a continuación, ahí en pantalla. La política monetaria ha hecho un ajuste significativo y está propiciando la resolución de los... No, ese era el comunicado del Banco Central. Ahora sí vemos lo que opinaron en Copeuch. En línea con lo esperado, el Banco Central mantuvo la tasa en 11,25%, reconociendo que la inflación sigue muy elevada. Destaca la mantención del tono neutral. Aquí, lo mismo que estábamos conversando con Jorge, y ellos creen que lo más probable es que el inicio del ciclo de baja de tasas se traslade hacia el final del primer semestre. Aquí hay unos que no creen que va a ser en abril, sino que va a ser más que nada, creo que hay una reunión en junio. Abril, mayo, junio. Abril, sí. Mayo, junio, ya. Para junio, yo creo que ese comunicado dice que ellos creen en Copeuch que será en junio. Veamos ahora el Santander, que es el otro equipo de estudio que también emitió un informe. El dilema que enfrenta el Consejo es que tener certeza absoluta de que la inflación ya inequívocamente hacia la neta dentro del horizonte. Bueno, parece que el Banco Central está queriendo tener esa certeza. Las tasas de interés reales estarán subiendo y es altamente probable que la economía esté en recesión. Bueno, parece que ya un dato que está en recesión. En este contexto, demorar el ajuste monetario para la nueva fase del ciclo puede ser muy costoso. Aquí opinan lo mismo que tú, Jorge, en el Banco de Capitales Españoles. Sí, se parece bastante a la visión que tengo, en el sentido de que demorar este proceso, esto para muchas personas puede decir, bueno, pero que lo haga sobre seguro. No es lo mejor. Los bancos centrales, una de las características que tienen es que tienen que levantar la mirada. Si uno actúa con el retrovisor, probablemente va a llegar tarde y va a chocar con la pared. Uno tiene que tratar de levantar la mirada como Banco Central. Se están dando las condiciones, desde mi perspectiva, se están consolidando las condiciones para comenzar a ver, después de estos 3 meses que vienen, donde vienen impactos inflacionarios, dado el alto nivel inflacionario, tenemos el ajuste del IVA, tenemos el ajuste en los peajes, tenemos el ajuste en la educación que se va a ver reflejado en marzo. Pero son los principales elementos que explican la inflación de corto plazo. Deberíamos comenzar a ver luego de eso y también en composición inflacionaria esos meses que la inflación subyacente, la inflación que está más vinculada a la demanda y también al tipo de cambio, comienza a mostrarse pequeñita, chiquitita, estable. Ya han manifestado que tú crees que lo más óptimo es que empiece en abril, suave y no postergarlo y que sea más fuerte. Pero quiero preguntarte, conociendo a los integrantes del Consejo, ¿cuál crees que va a ser la decisión? Ya sabemos lo que tú opinas, pero ¿cuál crees que va a la decisión que tome, el camino que elija el Banco Central? Mira, yo creo que el Banco Central ha hecho una labor encomiable. Fue de los primeros bancos centrales que comenzó subiendo la tasa de política monetaria, lo vimos en la curva. Sí. Fue pionero en ese proceso, se dio cuenta rápidamente cuando comenzaron los retiros de fondos de pensiones que esto iba a generar inflación y comenzó rápidamente a llevar a la tasa a niveles contractivos. Creo que va a actuar también simétricamente en esta coyuntura. Es decir, ¿qué significa eso? Que una vez que vea que las condiciones pasadas y también las esperadas apunten en la dirección de baja de tasa, deberíamos ver un Banco Central que comienza con convicción a bajarnos la tasa de política monetaria. ¿Abril, mayo o junio?
Puede ser consecutivo, Nicolás. Es decir, cuando tú ya tienes la convicción de que va en esa dirección, puedes iniciar un proceso consecutivo y también transparentarlo al mercado de manera de que no hayan sorpresas. Voy a bajar a estos ritmos, les voy a mostrar un corredor donde me voy a ir moviendo en el proceso de baja de tasa. Eso probablemente va a ocurrir con el IPOM que va a ser revelado en marzo, donde yo espero que el Banco Central efectivamente sea muy claro hacia el mercado de que se ha consolidado el proceso de cierre de desequilibrios, que la inflación efectivamente ha comenzado un camino de convergencia, ya con la inflación en 2 dígitos, en un solo dígito en abril, y comienza ese proceso. Es costoso iniciarlo tarde, Nicolás, porque hay impactos en actividad, en empleo, en salarios, que la gente lo siente contrafactualmente. Es decir, si la tasa hubiese bajado, probablemente hay empleo que se destruye por no hacerlo, hay salarios que no crecen por no hacerlo. Veamos un dato que también conocimos hoy, que es muy importante para la definición de las tasas de interés, no solamente en Chile, sino que en todo el mundo, porque salió el PIB de Estados Unidos y el PIB fue mejor a lo esperado. ¿Y eso qué puede provocar? Aquí te quiero preguntar, porque lo estamos viendo ahora. Esta es la primera lectura para el cuarto trimestre del año pasado, 2,9%, si empiezas entre lecturas, del PIB por trimestre. Consumo personal subiendo 3,2%, sin alimentos y energía 3,9%, gasto en servicios 2,6%, y el año pasado terminó con un PIB de Estados Unidos subiendo 2,1%. ¿Y por qué lo pregunto? Porque si uno ve que el PIB de Estados Unidos sube más de lo esperado, entonces el Banco Central, que es la Reserva Federal, toma este dato para decidir su tasa de interés. La última vez que salió creo que fue el PIB del tercer trimestre, que también fue mayor a lo esperado, ahí hubo pesimismo en el mercado, porque dijeron, ojo, puede haber un rebrote en las presiones inflacionarias porque está subiendo el consumo, está subiendo la demanda. Este dato, ¿cómo crees que lo va a leer la Reserva Federal para su propia decisión de tasa de interés que repercute en todo el mundo? Mira, yo te diría que es una favorable lectura, porque lo que está ocurriendo es que el presidente de la Reserva Federal ha sido bien enfático que él va a ser capaz de llevar a la economía en un equilibrio donde no se genera una significativa recesión en Estados Unidos, al mismo tiempo la inflación decae. Ya estamos viendo cómo la inflación efectivamente en Estados Unidos está comenzando a ceder, cosa que es muy favorable para el resto de las economías emergentes en términos del impacto que eso puede tener en las condiciones financieras que enfrentamos. Y por otro lado, está logrando que efectivamente la economía no entre en una recesión. Exacto. Entonces es un equilibrio muy favorable. Esta lectura de esta actividad está dando cuenta que los aumentos en tasa de política monetaria de la Reserva Federal han logrado contener la inflación sin hacer un daño significativo en la actividad. Por lo tanto, yo creo que sí que nos quedan probablemente 2 alzas de la tasa de política monetaria de la Reserva Federal, que justamente ocurren antes de la reunión del Banco Central de abril. Probablemente eso va a ser un set de información adicional que va a tener el Banco Central también para tabular su propio proceso de política monetaria, de baja de tasa de política monetaria en lo que queda del año. Jorge Zelaibe, economista jefe de Scotia, muchas gracias por venir al estudio de Agenda Económica, que esté muy bien. Un agrado, Nicolás. Hacemos la pausa y ya volvemos con la segunda parte del programa. Ayer en CNN Prime, la ministra del Trabajo nos dijo que sí, en la mesa técnica que se quiere formar durante febrero y marzo para llegar a un acuerdo por la reforma de pensiones, si en esa instancia se logra una fórmula que entregue mejores pensiones de la que tiene propuesta la reforma de pensiones original, el gobierno está abierto a hacerle cambios. Por supuesto que esas palabras tuvieron repercusión en el Congreso este jueves. No estaban escuchando música ni viendo TikToks. Los parlamentarios oían atentos las declaraciones de la ministra Janet Jara en CNN Prime, que luego de conseguir la aprobación de la idea de legislar la reforma de pensiones, dejó abierta la puerta para las negociaciones. Pero yo partiría desde los resultados, Nicolás. Si hay una propuesta distinta que suba las pensiones en igual monto o más, nosotros vamos a estar disponibles. Ahora que la iniciativa pasó la primera valla en la comisión, la instalación de una mesa técnica es la prioridad. Esta trabajará entre febrero y marzo para conciliar las diferencias entre la propuesta del gobierno y la oposición, dado que Chile Vamos rechazó la idea de legislar. Esas conversaciones podrían traducirse en indicaciones cuyos temas, al menos por el lado opositor, ya están claros. Nosotros proponemos que se haga solidaridad fortaleciendo la pensión garantizada universal y también un porcentaje del 6% de la nueva cotización pudiera ir a un seguro de longevidad, por ejemplo, justamente para poder cerrar brechas, sobre todo en las mujeres que hoy día tienen menor cotización previsional, menor densidad.
El 6% y su destino sigue complicando el debate porque la propuesta del gobierno lo entrega completo al Seguro Social, mientras que en Chile Vamos buscan que como primera opción se vaya a capitalización individual y en segunda pueda dividirse en una parte a solidaridad y otra a cuentas individuales. Y aquí está lo importante, es saber realmente si este 6% va a incrementar la pensión de cada uno o no en mejor proporción que lo que propone el gobierno. Nosotros no estamos de acuerdo con que el 6% vaya íntegramente a un fondo de reparto o seguridad social. Creemos que tiene que ir a cuentas individuales, sin perjuicio que estamos abiertos a discutir algún número distinto. No nos oponemos a ello. Si bien el Ejecutivo obtuvo la mayoría gracias a los votos oficialistas, sus parlamentarios reconocen que hay espacios para mejoras, particularmente sobre aquellos puntos relacionados a la administración de los fondos y la separación de la industria. Un punto que precisamente no ha sido bien recibido, pues en la oposición acusan que las personas no tendrían libertad de elección. Eso en todo caso es medianamente cierto, porque el proyecto sí considera libertad de elección, aunque solo en la parte relacionada a la inversión. La administración estaría a cargo de un ente autónomo. Hay algunas inquietudes que se han planteado respecto a la gobernanza de las entidades públicas que han sido creadas por la reforma. Creo yo que ahí hay un espacio de conversación. Siempre se puede mejorar la autonomía, las capacidades técnicas. Hay que centrar la discusión en los objetos y propósitos de una reforma de las pensiones y no empezar con temas secundarios que no tienen nada que ver con pensiones, como la heredabilidad o la propiedad. Pero no solo en la oposición comienzan a aparecer las propuestas. Algunos representantes del Partido Socialista han sugerido hacer modificaciones a la cotización individual y también a la del Seguro Social. Hemos propuesto incluso aumentar la cotización del Seguro Social para que la cotización de cada trabajador no sea un 10%, sino que sea un 8%, y el Seguro Social no sea un 6%, sino que sea un 8%. Eso, entre otras cosas, también permitiría, según las proyecciones que nosotros y organismos como la Superintendencia han realizado, mejorar y aumentar aún más las pensiones de lo que se proyecta con esta reforma. Con las propuestas en la mesa, el gobierno ahora se alista a comenzar a trabajar en la materia, aunque de todas formas saben que mientras no existan alternativas que superen la tasa de reemplazo de 71% o el aumento de pensiones de forma casi inmediata como ellos lo plantean, la conciliación es el camino. Ministra, ¿pero usted cree que la oposición va a llegar con una propuesta mejor, más contundente? Esperemos que así sea. De todas formas, pueden ser propuestas integrales o propuestas por parte de lo que les interese ir robusteciendo o cambiando, y nosotros vamos a estar disponibles para conversar. Tenemos toda la voluntad en llegar a un buen acuerdo. La tramitación en particular de la reforma comienza en abril y el Ejecutivo ha sido claro. Pueden sentarse a conversar, pero cualquier propuesta que emane de la mesa técnica debe sí o sí subir las pensiones más de lo que propone la reforma original. Termina la agenda económica de este jueves. Sigan acá en CNN Chile.